preparados? Listo. Bueno, demos una alabanza al Señor. Empecemos dando una alabanza al Señor. Fuerte, una alabanza al Señor. Que hoy es el primer día del año. Él se merece toda la alabanza. Bueno, hace como 15 días o hace 20, no recuerdo, estaba hablando acerca de las metas, de los propósitos. ¿Sí se acuerdan de ese mensaje? Ese, sí señora. Correcto. Entonces, hablaba de que la primer meta o el primer propósito, ¿cuál era? ¿Cuál era el primer propósito que teníamos que tener en cuenta cuando teníamos nuestros propósitos para el año, para el nuevo año? ¿Cuál era el primer propósito? Lo más importante. Bueno, también, pero lo más importante es ordenar nuestras prioridades y que la prioridad era buscar de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a aprender a cómo darle prioridad a nuestra vida espiritual. ¿Listo? Debe ser, o sea, yo pienso que la vida espiritual debe ser lo más importante en la vida de un cristiano. O sea, la prioridad debe ser su crecimiento espiritual, su relación con Dios. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso lo dice la palabra, buscad ¿qué? Primeramente. Entonces, por eso es el orden de las prioridades. Miren, unos dicen, las prioridades son Dios, la familia, ¿qué otras creen ustedes? El trabajo, bueno. Y bueno, hay siempre como como varios puntos de vista con respecto a unos dicen que primero uno, después la familia, que primero la familia, que es, en fin, pero no importa, lo importante es que el primer lugar sea para buscar del Señor, sea nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Miremos ahora, vamos a leer Colosenses 3 del 1 al 3, Colosenses capítulo 3 del 1 al 3. Dice, ¿ya están ahí todos? ¿Listo? ¿Hoy tienen sus Biblias ahí? Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Mire, me gusta mucho que dice en el versículo 2, concentren su atención en las cosas de arriba. O sea, concentrarse, poner mi enfoque, poner todo lo que soy, ¿en qué? En las cosas de arriba, en las cosas del cielo, en las cosas que son de Dios, en todo lo que es el reino de Dios. Y hay tres cosas para mí, no es que esté en la Biblia, pero para mí creo que hay tres cosas que ayudan a crecer un cristiano. O sea, que son como la base de un cristiano para su crecimiento espiritual. Una es la palabra de Dios, ¿sí o no? Para que el cristiano crezca, tiene que estar en la palabra de Dios, estudiando su palabra, leyendo la palabra, meditando en la palabra de Dios. Otra cosa importante para que el cristiano crezca en su vida espiritual es compartir su fe. Es compartir la fe con otras personas, con la familia, con amigos, ¿sí? Compartir nuestra fe. Y otra cosa que es importante para el crecimiento del cristiano es la oración, ¿sí? Esas tres cosas para mí creo que son importantes deben haber muchas más, pero creo que eso es lo más importante para el crecimiento espiritual de un cristiano. Pero hoy quiero enfocarme solamente en una, ¿listo? Quiero enfocarme en la oración, ¿listo? Ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿listos? Vamos a ser sinceros, ¿listo? ¿Se comprometen a ser sinceros? ¿Listo? ¿Se comprometen a ser sinceros? ¿Ok? Ahora, piensa, ¿cómo estuvo tu vida de oración el año pasado? ¿Cómo fue tu vida de oración? ¿Cómo estuvo tu tiempo de relación con Dios? ¿Orabas? No, como que no fue muy buena. ¿Cómo fue tu vida de oración? ¿Listo? No me vengan a contestar, no se vengan aquí a exponer, hermano, no se expongan. Solamente sean sinceros y piénsenlo. ¿Listo? El primer paso para el cambio es reconocer que se está haciendo algo mal. ¿Sí o no? Entonces, reflexiona y di, sí, no, el año pasado mi vida de oración, grave. ¿Listo? Califícalo del 1 al 10 para ti mismo, ¿cómo estuvo del 1 al 10? Si estuve debajo de 5, hermanos, hay que trabajar
en nuestra relación con Dios. Amén. Ok, voy a leer una frase que dijo un evangelista llamado Oswald Chambers. Él dijo: Dios quiere que tengas una relación con Él mucho más íntima que la de simplemente recibir cosas de Él. O sea, aquí lo que dice es que nuestra relación con Dios es mucho más que pedir cosas. Porque cuando oramos, por lo general lo que hacemos es pedir cosas, ¿sí o no? Pero es mucho más que eso. Oración es relación. Cuando yo me relaciono con alguien, no solamente le estoy pidiendo cosas, ¿sí o no? Estoy teniendo una ¿qué? Comunicación, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo todo el tiempo cuando hablo con alguien le pido cosas? O sea, ¿cierto? Se nota que hay algo de interés, es por interés, ¿cierto? Y lo natural cuando uno habla con alguien es que por lo general no le pide, ¿cierto? Por lo general tú tienes una relación de donde abres tu corazón, expones lo que quieres, tiene un momento ameno con otra persona, ¿cierto? Dios quiere eso, más que pedir cosas, quiere una relación contigo. O sea, no es como cuando uno va a un restaurante, ¿cierto? Y va y le dice al mesero: quiero esto, esto y esto, y el mesero va ahí, se lo trae. Muchas veces los cristianos tienen a Dios así, o tenemos a Dios así. Le pedimos: venga, tal cosa, hágame el favor y rapidito que estoy de afán, ¿cierto? Entonces, es mucho más que eso. La oración es comunión, la oración es relación, la oración es conexión. ¿Listo? No solamente es un monólogo donde yo pido y pido cosas. Mateo 6:7 dice eso. Miren lo que dice Mateo 6:7. Dice: al orar, no hablen solo por hablar. ¿A quién le ha pasado eso? A mí me ha pasado. ¿Sí les ha pasado eso? Que uno empieza a orar y como que ora por hablar, divaga, y como que ora en piloto automático. A mí me ha pasado que empiezo a orar como en piloto automático y como que no me doy cuenta y no soy consciente de lo que estoy diciendo. ¿Sí les ha pasado eso en la oración? ¿Sí? Miren lo que dice: al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Creo que en otro evangelio, el de Marcos, dice que no usemos ¿qué? Vanas repeticiones. Y muchas veces criticamos a los católicos, ¿no? Con el rezo, porque ellos rezan y que Santa María, Padre nuestro, pero los cristianos muchas veces somos iguales, ¿sí o no? Y decimos: Padre Santo, Padre Celestial, muchas gracias por todo, Padre Celestial, y Señor bendice, Padre Celestial, y todo el tiempo Padre Celestial, y como que nos quedamos estancados y las palabras no fluyen, y repetimos y repetimos y repetimos lo mismo. ¿Les pasa? ¿Amén? Bueno, ¿qué pasa hoy, hermanos? ¿Amén o no? ¿Sí les pasa? Están hoy como dormidos. Bueno, les dio duro el inicio de año, ¿no? Necesitamos empezar el año con toda, con el power, ¿listo? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no fluyen las palabras? ¿Por qué usamos vanas repeticiones? ¿Por qué cuando entramos en oración nos cuesta tanto? ¿Sí o no? ¿Cuesta o no cuesta? ¿Por qué cuesta tanto? La respuesta está en Jeremías 29:13. ¿Qué dice Jeremías 29:13? A ver, ayúdame, Mateito, y miramos todos qué dice Jeremías 29:13. Vamos a esperar. ¿Qué dice Jeremías 29:13? Dice 13, sí señor. Gracias, Mateito. Dice: me buscarán y me ¿qué? Encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Cuántos hemos experimentado la presencia de Dios en nuestra oración? Así que uno siente la presencia de Dios, que uno siente al Espíritu Santo ahí y uno no quisiera irse. ¿Sí les ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Y por qué pasa eso? ¿Ustedes me pueden decir por qué pasa eso? ¿Por qué sucede que el Espíritu de Dios se manifiesta así y la presencia de Dios está ahí y oramos y fluyen y fluyen y fluyen las palabras? ¿Por qué pasa eso, hermanos? Porque comunión, porque lo buscamos de todo corazón. ¿Les ha pasado también? Eso pasa también en las conversaciones con las personas, ¿sí?
Tú a veces puedes estar hablando con alguien, pero tu mente está en otro lado, ¿cierto? Y la gente, el otro se da cuenta y dice, hey, hey, ¿sí? Como que, ¿usted dónde está? ¿Cierto? Pasa lo mismo. Cuando tú hablas con una persona y empiezas a hablar y duras horas, es porque estás conectado, porque estás ahí con mente, con corazón, ¿cierto? Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios, en nuestra vida de oración. Cuando estamos de todo corazón orando, realmente empieza a fluir las palabras, empieza a fluir la presencia de Dios y la oración se convierte en algo agradable, en algo que queremos hacer, en algo que nos gusta hacer. Entonces pienso que es algo que tenemos que trabajar este año. Lo primero, lo más importante es nuestra vida de oración con Dios, nuestra relación con Dios. ¿Están de acuerdo o no? Por eso la palabra de Dios dice, acérquense a Él y Él se acercará a ustedes. ¿Sí? Buscarán y me encontrarán. ¿Cuándo encontramos a Dios? ¿Cuándo encontramos su presencia? Cuando le buscamos de todo corazón. Mire, yo conozco, bueno, la otra me contó una amiga una historia no, algo que pasaba con sus papás. Y es que sus papás viven en la misma casa, pero no se hablan. Viven en la misma casa, pero duermen en cuartos separados y ni se hablan, ¿cierto? Y yo decía, uy, terrible, o sea, porque, y cuando, es chistoso porque ella me decía, mi amiga me decía, cuando mi mamá quiere decirle algo a mi papá, están en la misma casa, y ella, mi amiga, ya tiene su hogar aparte, ¿cierto? Vive en otro lugar, y la mamá la llama a ella para que le diga, ella llame al papá y le diga algo que ella quiere decirle al papá, ¿cierto? Entonces, eso es súper raro, y los papás viviendo en la misma casa, entonces es súper raro. Entonces, yo decía, pero duro, de esa forma que ya ni siquiera se hablan, pero muchas veces pasa lo mismo, podría ejemplificarlo en nuestra vida de oración. Dios siempre está ahí, Dios siempre está disponible. Cada vez que tú te levantas, Dios está ahí. Y nos levantamos y hacemos de todo, decimos, seguimos y no hablamos con Él. Podemos pasar todo un día, podemos pasar días y hablar sin Él y no hablar con Él. Y venimos el domingo pensando que Él está aquí, pero Él está también en la casa. Amén. Él está en todo lugar. Entonces la idea es que todos los días podamos comunicarnos con Él porque Él está ahí, esperando que hablemos con Él. Y parece raro lo de mi amiga, pero nos pasa a nosotros, ¿sí o no? Que Jesús ahí todos los días y no tomamos tiempo para estar un tiempo con Él. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a arreglar esto? ¿Cómo hacemos para que nuestra relación empiece a avivarse, nuestra relación con Dios, nuestra vida de oración? Primero, lo primero que vamos a hacer es que tenemos que entender algo. Y lo que tenemos que entender es que Él quiere estar conmigo. Amén. Él quiere estar conmigo. Él nos llama. Él nos llama. Él todo el tiempo está llamándonos a buscarle. ¿Cierto? Cuando en el Antiguo Testamento Dios llamó a Moisés desde la zarza, ¿cierto? Dijo, Moisés, ¿cierto? Y Moisés le dijo, aquí estoy. Después llamó, ¿se acuerdan cuando Samuel lo llamó? Y cuando Samuel lo llamó, cuando estaba durmiendo, Samuel pensaba que era el sacerdote y dijo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? No, yo no te he llamado. Y así varias veces hasta cuando el sacerdote le dijo, responde y heme aquí. Y a la cuarta vez que lo llamó, dijo, Señor, aquí estoy. Porque Dios todo el tiempo quiere estar hablando con nosotros. Ahora miremos lo siguiente. Vamos a leer Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cierto? ¿A quién le escribió este mensaje Dios? Porque esto es un mensaje ¿a quién? A una iglesia, ¿cierto? A las 7 iglesias que están ahí en el Apocalipsis, es un mensaje que le están viendo a una iglesia. Por lo general, la gente utiliza este pasaje para evangelizar, ¿sí o no? Entonces, pero realmente ese mensaje es un mensaje de Dios para una iglesia.
le dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿qué significa cenar con alguien? ¿Qué significa eso? Cuando tú le dices a alguien, hey, yo quiero ir a cenar contigo, quiero ir a comer contigo, vamos y tomamos un tintico, cuando tú haces eso, ¿qué significa? ¿Qué quieres con esa persona? Hablar. Quieres una relación, quieres conocerlo mejor, ¿cierto? Quieres tener un tiempo especial, ¿sí? No todo el tiempo a todo el mundo tú le estás diciendo camina a comer algo, camina a cenar, a tomarnos, no. Cuando tú quieres decirle a alguien camina nos tomamos algo es porque quieres pasar un tiempo con esa persona, quieres conocerla, quieres tener un tiempo de comunión y de amistad con esa persona. Y así mismo el Señor quiere con nosotros hablar. Por eso cuando Él dice quiero entrar a tu casa y cenar contigo, Él quiere decir quiero pasar tiempo contigo, quiero tener tiempo contigo. Pero no es que Jesús entra, come y se va, no, Él todo el tiempo quiere estar ahí con nosotros. Pero ¿cuándo entra Él? ¿Cuándo entra? ¿Cuándo le abrimos la puerta? ¿Sí o no? Si no le abrimos la puerta, pues Él no va a coger a patadas a abrirla, ¿cierto? Entonces, Él entra cuando yo abro. Por eso dice, si alguno oye mi voz y abre ¿qué? La puerta. Entraré. Jesús entra donde Él es invitado, donde Él, aquel que le abre la puerta. Si no, no. Él no quiere tener amistad, no quiere tener intimidad, no quiere tener comunión, amistad con el que no quiere abrirle la puerta, ¿cierto? Ahora, eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué quiere estar con nosotros? ¿Por qué quiere estar con nosotros si Él es Dios? ¿Se ha empezado a pensar eso? Él es Dios, ¿por qué quiere estar con nosotros? ¿Porque nos ama? ¿Porque quiere qué? Que le conozcamos. Mire, Él quiere estar con nosotros porque uno quiere estar con alguien que realmente ama, que realmente aprecia y valora. Y Él nos ama tanto que somos súper importantes para Él. Tenemos un valor para Él. Tú estás con las personas que consideras valiosas, ¿cierto? ¿Por qué somos valiosos para Él? ¿Por qué tenemos gran valor para Él? Vamos a leer 1 de Pedro 1, 18 al 20. 1 de Pedro 1, 18 al 20. 1 de Pedro 1, 18 al 20. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa ¿qué? Sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. O sea, Él pagó un precio por nosotros. Él pagó un precio. ¿Cuál fue el precio que pagó? No fue con cosas materiales, ¿cierto? Él pagó con su vida, ¿cierto? Versículo 20 dice, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en esos últimos tiempos, ¿en qué? En beneficio de ustedes. O sea, Él se entregó y entregó su vida por nosotros para tener que nosotros tuviéramos que un beneficio. ¿Y cuál es ese beneficio? Vida eterna, perdón de pecados y comunión con el Padre. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Nadie puede, o sea, por eso la palabra, yo estaba leyendo en mi devocional el libro de Lucas y Jesús le decía a la gente, lo que ustedes ven hoy, los antiguos lo anhelaban ver y no lo pudieron ver. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy. Antes nadie podía acceder al Padre, pero ahora nosotros por medio de Cristo nos abrió un camino para llegar a conocer al Padre. Y ese es el beneficio que ahora tenemos. Antes anhelaban, pero ahora nosotros tenemos ese privilegio de poder tener una comunión con nuestro Padre. Antes, en el Antiguo Testamento nadie era llamado hijo, pero ahora, a través de Cristo,
podemos ser llamados hijos de Dios. ¿Les parece un privilegio? Tremendo privilegio y tremendo beneficio que Cristo nos dio. Y yo tengo una prima que hace poco adoptó una niña. Ella, no sé realmente por qué motivos no pudo tener hijos, pero en el corazón de ella y de su esposo anhelaban tener un hijo y no pudieron. Entonces tomaron la decisión, después de muchos años, adoptar. Y ellos tuvieron que hacer un proceso largo y bueno, muchas cosas para poder adoptar, porque no es que les suelten los niños así como así, sino que tuvieron que años pagar un precio para poder tener una hija, porque eso está en el corazón, ¿cierto?, de la gente, poder tener relación y a quien darle su amor, ¿cierto? Y lo mismo, Jesús vino para que nosotros fuéramos adoptados hijos de Dios, porque Dios el Padre quería mostrar su amor a hijos, ¿sí? No solo a creyentes, sino a hijos. Porque hay muchos que son creyentes, ¿sí?, pero tal vez no tienen relación como de un padre con un hijo. Simplemente creen, simplemente son simpatizantes. Pero Dios quiere más que eso, Dios quiere relación. Dios, nuestro Padre, quiere relación con sus hijos. Miren, eso lo ha mostrado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y eso es algo maravilloso que me di cuenta en la Escritura. Cuando Dios quería comunicarse con su pueblo Israel, ¿cómo lo hizo? ¿A través de qué? No. Bueno, sí, Dios le hablaba al pueblo a través de los profetas, pero Él quería su presencia siempre con su pueblo. ¿Y dónde se manifestaba la presencia de Dios? En el tabernáculo. Por eso lo primero que se hizo fue un ¿qué? Moisés hizo fue un ¿qué? Un tabernáculo, donde moraba la presencia de Dios. Ahí moraba, ¿cierto? Y después ¿dónde moró Dios? La presencia de Dios, ¿dónde moró después del tabernáculo? En el templo, ¿cierto? Porque ya después Salomón quiso hacer un templo, hizo el templo, el gran templo de Salomón. Ahí habitaba la presencia de Dios. Pero después, cuando ya en el año 70 después de Cristo, ¿acuerdan que Jesús dijo que profetizó la destrucción del templo? ¿Cierto? Dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra y literalmente así sucedió. En el año 70 después de Cristo el templo fue destruido, porque ya no habitaba Dios en templo humano, sino ¿en dónde? En el corazón. Somos templo del Espíritu Santo. Él siempre quiere habitar con los suyos, en medio de ellos. Y en el futuro, ¿dónde va a habitar el Señor? ¿Dónde va a habitar Dios? Vamos a leer Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3, vamos a leerlo. Vamos a tener aquí paciencia y con Mateito porque yo no le di los versículos. Apocalipsis 21:3. Dice: oí una voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios, el que habitará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Aquí está hablando de la nueva Jerusalén que descenderá del cielo, donde habrá nuevos cielos nuevos y tierra nueva, y la presencia de Dios habitará en medio de esa nueva Jerusalén, y Él estará con nosotros, los que somos sus hijos, siempre. ¿Sí se dan cuenta? Desde que empieza, Dios habitaba en el huerto del Edén. Siempre Dios quiso estar en medio de su pueblo, en medio de los suyos, tener comunión con ellos, habitar con ellos. Ese es el deseo de Dios, tener comunión con nosotros, estar con nosotros. ¿Ustedes no les parece increíble que el Dios, el creador de todo lo que hay, todo, el Dios, el creador, el omnipotente, quiera estar con nosotros? O sea, Él quiere estar con nosotros todo el tiempo. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Sí o no? ¿Se han preguntado por qué nos cuesta tanto? O sea, tenemos el gran privilegio de estar con el Dios Todopoderoso, pero no lo hacemos. Y esa es una realidad. Entonces, lo primero que tenemos que entender es eso, que Dios quiere estar con nosotros, porque valemos mucho para Él, porque somos importantes para Él. Ahora,
vamos al segundo punto. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos cultivar nuestra hambre y sed de Dios. Eso suena raro, pero ya lo voy a explicar. ¿Qué tenemos que hacer? Cultivar nuestra hambre y sed de Dios. Entonces, listo, abrimos la puerta. Jesús entró a nosotros, cenó con nosotros, ¿sí? Es un banquete continuo donde está la presencia de Dios. Pero cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón a Dios, eso se llama el primer amor, ¿no? Cuando recién conocimos al Señor y estábamos súper apasionados por Dios, y poco a poco se va enfriando esa relación con Dios, ¿cierto? Como que se va como enfriando nuestro deseo de buscar a Dios. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué se enfría ese deseo de buscar a Dios? ¿Por qué se pierde ese deseo de orar? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Ah? Vamos a leer Mateo 5:6. Mateo 5:6. Mateo 5:6 dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Sí? Entonces, Dios sacia al que tiene ¿qué? Hambre y sed, ¿cierto? El que no tiene hambre come, el que no tiene sed no bebe, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no tenemos ese deseo de buscar de Dios? Ya vamos a ver por qué. Miren lo que dicen Salmo 42, 1 al 2. Salmo 42 del 1 al 2. Miren lo que dice. Es un salmo muy conocido. Dice: como el siervo, hay una canción de esto, ¿no? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene ¿qué? ¿Qué dice? Mi alma, ¿dónde estamos? Tengo sed, bueno, esa es otra versión. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? David era un hombre que era apasionado por la presencia de Dios. Él quería estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Él quería estar en el templo donde habitaba la presencia de Dios. Él decía: es preferible estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. David era un apasionado, tenía sed de Dios, tenía sed por su presencia, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice ahí? Así clama por ti el alma mía. Ahí está el secreto. Vamos a leer el versículo 1, Mateito, vuélvete el 1. Dice: cual siervo jadeante en busca de agua, así te busca todo mi ser. En la versión que yo tengo, ¿esta cuál es? Internacional, es que tengo acá, creo que la Reina Valera. La Reina Valera dice: así clama el alma mía. Ahí está el secreto. Porque nosotros, las personas, somos seres que estamos divididos en 3. Tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Algunos dicen, algunos teólogos, hay un debate sobre eso, que algunos teólogos dicen que el alma y el espíritu es lo mismo, otros dicen que no. Lo que yo he estudiado, lo que yo he podido ver es que sí tenemos 3 partes, ¿cierto? Pero no voy a entrar en ese debate. El alma está en la mitad y el alma va a pedirte aquello con lo que tú la alimentes, ¿cierto? Aquí está, ¿cierto? La carne, el alma y el espíritu. Y el alma es la que te hace dar el deseo, porque ¿qué hay en el alma? La mente, las emociones y la voluntad. ¿Qué está en el alma? La mente o los pensamientos, las emociones y la voluntad están en el alma. Por eso el alma a la final decide o empuja hacia dónde quieres ir.
tus emociones, ¿cierto? Cuando uno está emocionado por ir a la presencia de Dios, eso lo decide tu alma, ¿cierto? El hacer, el tomar la decisión está en tu alma. Entonces, tu alma a la larga es la que va a decidir hacia dónde vas. Pero entonces, ¿cómo hago yo para que el alma me empuje a buscar la presencia de Dios? Mira lo que dice Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5, 16 al 17. Dice, Gálatas 5, 16 y 17 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan ¿qué? Los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Hay una batalla en nuestro interior, ¿sí? ¿Han sentido esa batalla o no la han sentido? ¿Cierto? Como que, porque la palabra de Dios dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿cierto? Ahí está la batalla y dice, se opone el espíritu contra la carne, pero ¿quién va a ganar? ¿Cierto? ¿O quién va a decidir? El alma es el que decide. Entonces, si tu alma tú la llenas del espíritu, él te va a pedir cosas del espíritu. Si tu alma la llenas con cosas de la carne, ella te va a pedir cosas de la carne. Y esa es la que va a jalar y va a ganar, ¿cierto? Miren, una vez escuché una historia de un pastor que se fue a una tribu indígena. El pastor se fue a una tribu a predicar, a evangelizar. Y resulta que cuando llegó a esa tribu, le habían dado la noticia de que hace poquito, no hacía mucho tiempo, había llegado la tecnología a esa tribu. Y llegaron los televisores. Había televisión en esa tribu indígena. Y cuando él empezó a predicar la palabra, se dio cuenta que en las reuniones no habían jóvenes. La mayoría de los que habían ahí eran señores ya adultos. Y cuando él salió del servicio, vio a los jóvenes ya no tenían sus vestimentas de su cultura, sino que tenían camisetas de equipos de fútbol, tenían camisetas de equipos de básquetbol, estaban como a la moda occidental, ¿cierto? Habían sido influenciados por lo que estaban viendo en la televisión. Y por eso los adultos no estaban siendo tan absorbidos porque ellos no veían tanta televisión. Después este pastor se fue a predicar a una ciudad de Estados Unidos. Y en esta ciudad pasó lo contrario. Él estaba en esa iglesia predicando y se dio cuenta que habían muchísimos jóvenes, pero pocos adultos. Y que cuando terminaban las reuniones, los jóvenes se acercaban a él a preguntarle, a buscar más. Hay una sed en los jóvenes por buscar más de Dios, pero no tantos adultos. Y él se dio cuenta que pasaba lo contrario porque los adultos estaban preocupados por los afanes de la vida, por el tener, por el conseguir, por el trabajo, por los afanes de la vida, ¿sí? Y él dijo, en esta iglesia las cosas de Dios hacen parte de su vida, pero no es su pasión, ¿sí? O sea, y eso pasa en muchas iglesias. La vida con Dios sí hace parte de nuestra vida, de nuestro, ¿cómo se llama eso? Nuestra identidad, ¿cierto? Como que ya vamos a la iglesia porque es lo que hay que hacer, ¿cierto? Pero no es nuestra pasión. Y eso pasa, ¿por qué? Porque cuando alimentamos nuestra alma de las cosas del mundo o las cosas de la carne siempre, el alma siempre va a elegir esas cosas. Si yo alimento mi alma con las cosas del Espíritu, me va a pedir cosas del Espíritu. La iglesia en este momento, no esta, toda la iglesia de Dios está sumamente intoxicada con la televisión, con las redes sociales. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no? Estamos intoxicados, la iglesia está intoxicada.
todo el tiempo. Mire, los cristianos pueden estar horas en su celular, pero no media hora en la presencia de Dios. Eso nos muestra un problema, ¿sí o no? ¿Amén o no? Podemos ver series largas en la televisión, películas, pero le cuesta al cristiano estar media hora por lo menos en la presencia de Dios. Entonces, ¿nos muestra es una realidad o no nos muestra una realidad? ¿Amén? Y después la iglesia siempre pregunta, no, antes las iglesias eran más avivadas, antes las iglesias tenían más poder de Dios, antes las iglesias, bueno, ya sabemos por qué. Porque el mundo nos está absorbiendo. Y hay más tiempo para el entretenimiento que para la presencia de Dios, para la oración, para las cosas espirituales, ¿sí? Y esto nos muestra que tenemos que cambiar, o que esto es como la comida chatarra. Todas esas cosas que tenemos ahí, las redes sociales, de la televisión, todas esas cosas que nos distraen tanto, son como la comida chatarra. ¿Qué hace la comida chatarra? Primero, es rica, ¿sí o no? Deliciosa, muy buena. A mí me encanta la comida chatarra, ¿cierto? Es buena, o sea, es rica, gusta, es vistosa, pero no alimenta. ¿Qué otro efecto tiene la comida chatarra? Llena, pero no alimenta. Y eso pasa con la televisión, con las redes sociales, con tanto entretenimiento hoy. Llena el alma, llena, pero no alimenta nuestro espíritu. Nos sacia, pero no llena, no nos edifica. ¿Están de acuerdo? Amén. Y pasa, y aquí está el secreto, y por eso pasa lo que está escrito en Proverbios 27:7. Vamos a leer. En Reina Valera, Mateito, porfa. Proverbios 27:7. El hombre saciado, ¿qué dice? El hombre saciado desprecia el panal de miel. ¿Cierto? O sea, el hombre, por más de que le muestran algo mejor, ya no lo quiere porque está ¿qué? Lleno. Y eso pasa en el cristiano. La oración, nuestra comunión con Dios es ese panal de miel, delicioso, ¿cierto? Que alimenta. Pero no queremos, ¿por qué? Porque nuestra alma está llena de las cosas del mundo. ¿Sí tiene sentido esto? Por eso no queremos orar. ¿Por qué? Porque ya estamos llenos. Nuestra alma no quiere eso, que nuestra alma quiere más redes sociales, más tiempo, apartados de eso. Porque acostumbramos a nuestra alma a la comida chatarra espiritual. Pero dice después, pero el hambriento, todo el amargo es dulce, ¿cierto? Entonces, para avivar mi relación con Dios, tengo que cambiar esa dieta espiritual. Es decir, tengo que cambiar lo que consumo. Dígale al que está a su lado, tienes que cambiar lo que consumes. Dígale, hágale, sin temor. Dígale al que está a su lado, tienes que cambiar lo que consumes. ¿Qué estás consumiendo en tu teléfono? ¿Qué estás consumiendo en tu televisión? ¿Qué estás consumiendo en lo que escuchas? Ahora sí tenemos que cambiar nuestra dieta espiritual, lo que consumimos. Cuando alguien va a hacer una dieta, ¿alguien ha intentado hacer una dieta acá? ¿Se han intentado hacer dieta? Ya sea porque el médico se lo dijo o porque quiere cambiar la alimentación. ¿Cuesta o no cuesta? ¿Cierto? Cuesta harto cambiar los hábitos. Los hábitos cuesta cambiarlos. A mí me cuesta el café con pan, hermanos. El café con pan no me lo quita nadie. Ese no me lo quita a nadie. No mentiras. Bueno, pero eso es un gran ejemplo, ¿sí? El pan me encanta mucho y es rico, pero no alimenta. Y es más el daño que hace. Y así pasa. Lo mismo en la vida espiritual. Cuesta cambiar los hábitos espirituales para tener una buena alimentación espiritual.
ahora hay algo que se llaman disciplinas espirituales. Tenemos que empezar a trabajar en ellas en este año, empezando el año, a cambiar la disciplina, a cambiar lo que consumimos. Ya, hermanos, ya pasó las festividades, ya listo, ya se acabó el buñuelo, ya se acabó la natilla, ya se acabó todo eso, y ahí es cuando uno dice, listo, vida fit, de nuevo estoy aquí, ¿sí o no? Y nos hacemos esos propósitos y empezamos a hacer ejercicio, pero está comprobado, las personas que comen bien, ¿cierto? Que hacen ejercicio, que empiezan a hacer ejercicio, son personas más saludables, tienen más energías, ¿cierto? Están más despiertas. Y así pasa en la vida espiritual. Cuando dejamos de consumir lo que no alimenta, cuando dejamos de consumir lo que nos contamina y empezamos a tener una disciplina espiritual de oración, de ayuno, de leer la palabra, de congregarnos, de servir, empieza a cambiar y a crecer nuestra vida espiritual. Pero hay que tomar decisiones radicales, ¿sí o no? Hay que tomar decisiones, empezar a hacer esas disciplinas porque cuestan, ¿cierto? Cuestan mucho, porque yo no puedo estar alimentando un poco el espíritu y la carne al mismo tiempo, ¿cierto? Tenemos que hacer un enfoque y una decisión de alimentar nuestra alma con las cosas del cielo, con las cosas de arriba. Entonces, empieza a pensar en eso. ¿Qué vas a cambiar de lo que estás consumiendo? Porque la gente muchas veces dice, es que no oro, no busco a Dios porque no hay tiempo. Mentira. Sí, diga, eso es mentira, no le crea, eso es el enemigo ahí. Lo que pasa es que estamos distraídos en otras cosas y estamos dándole el tiempo consumiendo otras cosas. No es que dejemos por completo de ver televisión o de consumir cosas en redes sociales. No se trata de eso. Se trata de tener más tiempo o invertir ese tiempo mayormente en las cosas de Dios, en leer un libro cristiano que te edifique, ¿cierto? Este año ya me propuse leer al menos un libro por mes, un libro cristiano que me edifique, que me haga crecer. Esas son disciplinas espirituales. Yo me propuse, Señor, este año voy a orar 3 veces al día. Lo voy a hacer. Yo les estoy compartiendo algo que yo me propuse hacer y está ahí de primeras. Quiero orar por lo menos 3 veces al día. No sé, voy a organizar mi tiempo, voy a hacerlo, pero lo voy a hacer. Siempre mi tiempo por la mañana, siempre lo he hecho, pero ahora quiero tener 3 veces al día tiempo para orar. Quiero leer 3 libros un libro al mes por lo menos. Si ya empecé, ya voy en la mitad de uno, yo creo que ya voy a terminar el primero. Pero hay que hacerlo, ¿cierto? Siempre postergamos esas cosas. Siempre, no, después de tal cosa, no, después de qué tal. Y resulta que uno lo dice, no, hazlo ya, empieza mañana, empieza hoy. Y así empiezas a adquirir disciplina espiritual, ¿cierto? Por eso Pablo decía que él golpeaba su cuerpo para llegar a la meta. No es que se lo latigaba, ¿cierto? Lo que él quería decir es que él se abstenía de cosas para llegar a la meta. Entonces, piensa ahora, en este momento, ¿de qué te vas a abstener? ¿Qué vas a quitarle tiempo para darle tiempo a tu crecimiento espiritual? ¿Listo? Piensa en esto, en este momento. ¿Qué voy a quitar? ¿O por lo menos cuánto tiempo le voy a quitar a esto para darle tiempo a Dios? Porque hasta en el baño tenemos el celular, ¿sí o no? Ellos entran hasta el baño, hermano, entonces ahí en lugar de estar ahí viendo videos, póngase a estudiar, póngase a leer, edifique su tiempo. Mira, hay gente que yo lo hago. Yo estoy lavando la loza, ¿sí? Y ahí, bueno, depende de lo que la gente vea, pero por lo menos yo me pongo a estudiar. Yo estoy leyendo y estoy escuchando, tengo siempre estudios bíblicos, siempre estoy estudiando, teniendo estudios bíblicos. Estoy lavando la loza, tengo mis audífonos y estudiando. A otros lo cogen la otra vez un sobrinito, estábamos ahí con la familia el 24 y dice, mi mamá se la pasa todo el tiempo lavando loza y viendo novelas mientras lava la loza.
Otras están planchando y viendo series coreanas, ¿sí o no? Toma ese tiempo para edificarte, para alimentarte de cosas que te hagan crecer. De temas que no conoces, que desconoces en el mundo cristiano, entra a estudiar eso, entra a buscar. En ese tipo de decisiones es que empezamos a ver el crecimiento espiritual, paso a paso. ¿Amén? ¿De acuerdo? Ok, entonces enfócate en hacer una dieta espiritual y cambiar tus hábitos y empezar a tener hábitos que hagan crecer tu vida espiritual. Entonces, cuando tú te llenas así del Espíritu, mire, tú te llenas empiezas a leer más de la palabra de Dios, empiezas a estudiar libros, te lo aseguro, mire, se lo aseguro que su alma y su deseo es querer buscar más de Dios. Se lo aseguro. Mire, ustedes ven, por ejemplo, mis videos en YouTube. Todo el tiempo son estudios bíblicos, temas que me encantan estudiar. Y me adapté, o sea, ya es mi pasión, ¿sí? Se convirtió en algo que me apasiona. Hay temas específicos teológicos que me apasionan y en eso me sumerjo, ¿sí? Antes me ponía a ver videos de chistes y eso, y es que no es que esté mal, pero no me hace crecer. Entonces, decidí invertir mejor mi tiempo en cosas que me hacen crecer y eso es lo que empieza a buscar. Entonces tu alma ahora te va a pedir cosas espirituales, te va a pedir cosas que te hagan crecer. Eso funciona así. Amén. Y ahora, el pueblo de Israel, vamos al siguiente punto. Y es que el siguiente punto es que buscamos, no crecemos en nuestra vida espiritual porque buscamos a Dios como lo buscaba el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿qué esperaban ellos? ¿Qué esperaba el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Llegar a una tierra, llegar a la tierra prometida donde fluía leche y miel, ¿cierto? Una gran tierra llena de prosperidad y de abundancia. Entonces, el objetivo de ellos era: yo salgo de aquí de la esclavitud y voy a llegar a un lugar muy próspero, un lugar donde va a haber mucha abundancia. Pero antes de que llegaran allá, Dios los hizo pasar por un proceso. Porque dice, creo que es en Éxodo 40, que Él quería probar lo que había en sus corazones. Y los hizo pasar por el desierto 40 años. Cuando ese pueblo le faltaba algo, se quejaban y decían: nos iba mejor en Egipto. Y empezaban a hablar mal de Moisés, se quejaban con Dios, pero Dios les hacía el milagro, ¿cierto? Les abrió el mar el 2, les hizo caer maná del cielo, les hizo caer carne del cielo, o sea, y cuando pasaba eso, Dios, te amo, te adoramos, te exaltamos. Venía la prueba y otra vez estábamos mejor en Egipto. Y eso nos muestra la naturaleza del hombre, ¿sí o no? Que cuando está bien, gracias Dios, Dios es bueno. Cuando está mal, ay, ¿por qué Dios? Dios, ¿por qué? ¿Cierto? Entonces, cuando las cosas iban bien, lo alababan. Cuando eran probados, querían volver otra vez a su vida de antes. Y ellos nunca entendieron, la generación que salió con Moisés, nunca entendió el propósito por el cual lo sacó de Egipto. Vamos a ver cuál era el propósito. Éxodo 19:4. Éxodo 19:4. Éxodo 19:4 es un verso pequeño y dice: vosotros, en la versión Reina Valera dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Cuál es el propósito entonces de Dios? ¿Los sacó de Egipto para qué? Para traerlos a Él, no para llevarlos allá. ¿Sí me hago entender? O sea, Dios los sacó para traerlos a Él y no para llevarlos a la tierra prometida. El objetivo de Dios con sacar a su pueblo de Egipto era que lo conocieran, era que estuvieran con Él. Para eso. Pero lo que pasó con el pueblo de Israel es que duró 40 años persiguiendo la añadidura, persiguiendo y anhelando tanto esa bendición en lugar de buscar al Dios de la bendición.
Y por eso nunca, ese pueblo, miren, ese pueblo nunca, esa generación que salió con Moisés, nunca entró a la tierra prometida. Entró a esa tierra prometida una nueva generación. Los demás murieron en el desierto, excepto 2 personas, que fueron Josué y Caleb. Y les voy a compartir uno de los versículos que más me gusta a mí. Y creo saber, o creo yo, que esa fue la razón por la cual Dios escogió a Josué para llevar a la tierra prometida. Mira, en la nueva traducción viviente, Mateito busca Éxodo 33:11. La nueva traducción viviente, hazme el favor. Éxodo 33:11. Éxodo 33:11. ¿Están ahí, hermanos? Bueno, pues vamos a leerla aquí de pronto aquí en la pantalla. Dice, bueno, no, déjala ahí, no importa, está bien. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien hablaba con un amigo. Acuérdese que antes era un tabernáculo, que era como, ¿saben qué era un tabernáculo? Era como una carpa, una carpita. Y en esa carpita estaba, ¿cierto?, el arca de Dios y la presencia de Dios habitaba ahí. Entonces dice que hablaba Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba ¿a dónde? Al campamento, es decir, donde estaba la gente. Pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. O sea, él amaba estar ahí, orando y buscando a Dios. Él estaba preparando su corazón en la presencia de Dios. Y Dios permitió que Josué, que conocía la presencia de Dios, llegara a la tierra prometida, porque Josué no anhelaba la tierra prometida, anhelaba la presencia de Dios. Quería a Dios, él quería estar con Dios, ¿cierto? De hecho, Moisés también lo quería. Por eso Moisés dijo, Señor, si tú no vas delante mío, no quiero ir. Si yo prefiero no ir a la tierra prometida si tú no vas con nosotros. Porque ¿para qué llevo la tierra prometida si tu presencia no está? Y ese debería ser el corazón de todo cristiano. ¿Para qué tener bendición si no te tengo a ti? ¿Para qué tener tantas cosas si no tengo tu presencia en mi vida? Y el premio de Josué, al amar tanto a Dios, fue que recibió por añadidura la tierra prometida. Había un escritor cristiano que se llamaba C.S. Lewis. ¿Saben quién es C.S. Lewis? ¿No? ¿Han escuchado las películas, las Crónicas de Narnia? ¿Sí? ¿Han escuchado esas películas? Él fue el escritor, ¿sí? Él era cristiano, el escritor de las Crónicas de Narnia. Y él dijo esto, apunta al cielo y tendrás por añadidura la tierra. Apunta a la tierra y no tendrás ninguna de las dos. Amén. Dice él, míralo, se la repito, apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no tendrás ninguna de las dos. Hermoso eso. Apuntemos hacia el cielo, apuntemos que es lo más importante sea nuestra relación con Dios, y las demás cosas vendrán por añadidura. Vamos a leer Hebreos 11, 24 al 27, ya vamos a acabar. Hebreos 11, 24 al 27. Dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Siguiente. Prefirió ser ¿qué? Maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era ¿qué? Mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Siguiente. Fue por la fe que Moisés
salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos ¿en qué? En el invisible. Moisés era hijo de la hija del faraón. O sea, él tenía todo un futuro en sus manos. Él podía incluso llegar a ser faraón. Él podría haber llegado a ser la persona más importante en Egipto. Y renunció a todo eso, ¿por qué? Porque tenía los ojos puestos en el invisible, en la recompensa, no en la recompensa material, sino en la recompensa eterna. Entonces, por eso, él decidió primero ir hacia allá con la presencia de Dios. Él buscaba estar donde Dios estaba. Hay una frase que Dios me mostró, bueno, una frase linda que me llegó al corazón que dice: el que ama a Dios prefiere su presencia en el desierto que la tierra prometida sin su presencia. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie y vamos a terminar. Vamos a orar. Y vamos a terminar leyendo lo siguiente. Job 22, 21 al 28. Job 22. Job 22, 21 al 28. Dice, vamos a leerlos todos, ¿listo? Dice: sométete a Dios y tendrás paz, entonces te irá bien. Siguiente: escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. Siguiente: si renuncias a la codicia del dinero y arrojas tu precioso oro al río, el Todopoderoso será tu tesoro. Él será tu plata preciosa. Hasta el 28. Siguiente: entonces te deleitarás en el Todopoderoso y levantarás tu mirada a Dios. Orarás a Él y te escuchará y cumplirás los votos que le hiciste. Prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. Amén y amén. Demos la alabanza al Señor. Miren, ese es el orden de Dios. Y a mí siempre me cuestiona por qué los cristianos no invertimos las prioridades. No entiendo. Si cuando buscamos primero a Dios, cuando Él es nuestro tesoro, cuando Él es lo más importante de nuestras vidas, las demás cosas vienen por añadidura. Él lo ha prometido muchas veces, pero los cristianos invertimos las prioridades, decimos mejor, le dedicamos tiempo a otras cosas. Y después vienen los conflictos, vienen los problemas, ¿cierto? Y no quiere decir que cuando tengamos a Cristo no tengamos problemas. Cuando tengamos a Él en el primer lugar vienen siempre dificultades. Cuando Él es el primero en nuestras vidas también van a haber dificultades, pero va a haber fortaleza, va a haber sabiduría, va a haber dirección de Dios para tomar decisiones correctas en esos momentos. Y esto es lo que nos muestra Job ahí, ¿cierto? Cuando Él es nuestro tesoro, prosperaremos en todo lo que deseamos hacer. Vendrá esa bendición, pero cuando él es lo más importante, cuando nos deleitamos, ahí decía, ¿cierto? Te deleitarás, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este año? ¿Cuál va a ser nuestra en lo primero que vamos a trabajar? En nuestra vida espiritual, en nuestra vida de oración, ¿listo? Ahora sí, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, yo quiero hoy darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos tantas bendiciones, Señor, que aún ni merecemos, pero es por tu gracia que recibimos, Señor. Gracias porque hemos visto tu fidelidad siempre.
Pero ahora yo quiero que tú ahí pienses en tu relación con Dios. ¿Cómo va hasta ahora? ¿Cómo ha sido hasta ahora esta relación con Dios? Seas sincero. ¿Cómo es tu vida de oración? Piensa si realmente Él